Bueno, bienvenidos. Me da alegría a veces que se va aumentando un grupo poco a poco. Si seguimos a final de año tenemos que alquilar un San Juan Carmen o algo así. Bueno, una alegría en interés por la Biblia y la verdad que estamos quedando en torno a la palabra de Dios. Hoy le damos las gracias al Padre Ignacio, el decano de la Facultad de Teología, especialista en Sagrada Escritura. Él es sacerdote trinitario y en esta iglesia pues se encuentra como en su casa, porque fue un método trinitario, por eso tenemos santos trinitarios por toda la iglesia. Bueno, le damos las gracias, le damos la bienvenida también al delegado diocesano, ¿cómo se llama el título? Pastoral, de la Pastoral Bíblica. Así que le damos gracias, viene también en representación de la diócesis. Y nada, seguro que seguimos encantados. Él nos va a dar en 2 días una introducción a San Pablo, a la figura de San Pablo, y una introducción a la carta de San Pablo, que luego iremos leyendo juntos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias por la invitación en primer lugar, que siempre da gusto que haya interés por la escritura, que parece que solamente en el momento de la liturgia de la palabra el interés, pero la palabra de Dios, como sabéis, es transversal en la vida de la Iglesia. Me han pedido que presente la figura de Pablo en 2 horas. Resumir la figura de Pablo en 2 horas va a suponer un ejercicio no solamente por mi parte, sino también por el de ustedes, porque de Pablo podemos estar hablando prácticamente todo el curso. Y me dirán, bueno, pero al fin y al cabo, tantos datos, ¿no? Hay muchos datos sobre Pablo, gracias a Dios, muchos datos sobre Pablo. Voy a hacer la presentación de la figura de Pablo, como en 2 momentos, que es lo que me han pedido. Haremos en primer lugar la vida, un poco tratar de recomponer la biografía de Pablo con esa cronología. Un elemento fundamental para entender la figura de Pablo, esas 3 culturas que configuran su persona. Un momento fundamental, lo que normalmente conocemos con el nombre de conversión, que es una palabra, un término un poco discutido porque, llegaremos a eso, ¿no? Hay quien habla de vocación o de revelación. Si convertirse es volver a Dios, Pablo ya era creyente, ¿no? Por tanto, hay algunos estudiosos que ponen el foco más en esa dimensión vocacional de la experiencia de Damasco. Hay otros que ponen el acento en cómo Pablo mismo denomina esta experiencia, apocalipsis, revelación. Yo no me quedo con ninguna de las 3, hablaré normalmente de experiencia de Damasco. Experiencia de Damasco, que engloba todo y no, porque creo que hay elementos de todo, ¿vale? Después tendremos que ver los viajes misioneros de Pablo y un elemento que siempre todo el mundo queda un poco así como desconcertado: los rivales de Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque algunas de las cartas de Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios, vamos a encontrar textos donde Pablo rivaliza con personas concretas. Entonces hay que poner, por lo menos, ante los ojos una radiografía de quiénes eran estos rivales de Pablo y dónde estaba el gran problema, ¿no? Después haremos un pequeño viaje por donde encontramos la figura de Pablo en el Nuevo Testamento, fuera de las cartas, especialmente un texto conocido, pero que es muy interesante porque ya nos habla de una colección de cartas de Pablo que en los orígenes del cristianismo ya circulaba. Eso nos permitirá conocer por qué se conservan las cartas de Pablo que conservamos. ¿Es todo lo que Pablo escribió? ¿No es todo lo que Pablo escribió? Que es la segunda. Y si no conservamos todo lo que Pablo escribió, ¿por qué? Y no es un juego de palabras, conservamos lo que conservamos. ¿Habrá algún motivo por el cual las comunidades han ido conservando y pasándose un grupo de cartas? Bueno, hay un testimonio del Nuevo Testamento que nos permite esto.
conocer esto y posteriormente ver la teología de Pablo, viendo un poco cómo clasificamos las cartas de Pablo, y ahí espero que estén muy atentos, porque no hay cartas falsas ni verdaderas, pero sí es cierto que hay una estratificación, un orden, una organización de las cartas en virtud de la autoría. Pero no voy a entrar ahora, esto será seguramente la próxima ocasión, y así les obligo a volver si quieren enterarse, les obligo a volver. Bueno, sin más preámbulo, nosotros vamos a centrarnos en primer lugar en la biografía de Pablo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde encontramos nosotros las fuentes para poder organizar una cronología ordenada según nuestros criterios de la biografía de Pablo. Evidentemente la fuente es la Sagrada Escritura, especialmente dos textos: Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Gálatas. Los dos textos tienen sus pros y sus contras a la hora de hacer una cronología tal y como nosotros entendemos: nace en este año pasa lo otro. No, esto es imposible. En primer lugar, porque ya de por sí en la época las cartas no tenían fecha, no se incluía la datación del escrito. Por tanto, conservamos las cartas, pero tenemos que, en cierta manera, recomponer. Hechos de los Apóstoles y Gálatas nos dan datos, que los estudiosos lo que han hecho ha sido combinarlos. Hechos de los Apóstoles, como saben perfectamente, es un texto que pertenece a la pluma del evangelista Lucas. Diríamos que es la segunda parte, ¿no? Tenemos el Evangelio de Lucas y, podríamos decir, los Hechos de los Apóstoles, los inicios de la Iglesia, narrados en otro texto. Dentro de los Hechos de los Apóstoles, la mayor parte de los capítulos están dedicados a la figura de Pablo de Tarso. De hecho, tenemos 3 relatos en Hechos de los Apóstoles sobre la experiencia de Damasco, el encuentro de Pablo con Cristo resucitado. Por tanto, Lucas nos ofrece una serie de datos sobre la biografía de Pablo. Pero atención, el pro son que tenemos datos. El contra es que Lucas no está contando una historia como nosotros concebimos hoy el concepto de historia. Está contando una historia teologizada. Es decir, desde el prisma de aquello que él quiere comunicar, que es como el mandato de Jesús: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, se concreta en la figura del apóstol de los gentiles, Pablo, que está destinado a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Por eso nos van a encontrar en Hechos de los Apóstoles la muerte de Pablo. Y Pablo, evidentemente, en sus escritos no va a contar su muerte. Habrá que recurrir a otro texto, del cual hablaremos cuando lleguemos a él. Primera fuente, entonces, Hechos de los Apóstoles. La segunda fuente es la carta a los Gálatas, que estudiarán largamente aquí. Pero en la carta a los Gálatas, Pablo tiene que hacer una narración autobiográfica, porque Pablo tiene que defenderse de unos misioneros, vamos a empezar con términos difíciles, judaizantes, por eso era importante la pizarra, judaizantes, y ya vayan familiarizándose la pizarra. Bueno, yo no voy a deletrear, pero sí. Judaizantes viene de judaizar, de hecho es un verbo que Pablo utiliza, es decir, contra aquellos que quieren que todos, aquellos que han recibido el bautismo y no pertenecen al ámbito judío, para entrar dentro de la fe de la Iglesia, obligatoriamente pasen por la circuncisión y por todas las normas y prácticas de la ley de Moisés. Pablo quiere, por tanto, los judaizantes pretenden
que cualquier gentil que viene del paganismo pase primero por ser judío y después, dentro del judaísmo, por ser cristiano. Pablo es un gran opositor de esto. Pablo dice que, y Lucas también, en Hechos de los Apóstoles, muestra cómo hay un Pentecostés de los gentiles, cómo el Espíritu Santo viene sobre los gentiles sin la necesidad de pasar por la ritualidad, por el mundo ritual judío. Este elemento va a ser muy importante porque va a marcar toda la experiencia misionera de Pablo. De hecho, el primer concilio, la Asamblea de Jerusalén, tiene lugar para dirimir si era necesario o no. Nosotros, por ejemplo, tendremos que pasar por ahí, si los gentiles tienen que circuncidarse y acogerse a la ley de Moisés antes de entrar en el cristianismo. La carta a los Gálatas, volviendo a ella, Pablo tiene que hacer una defensa. Escribe a los Gálatas porque unos misioneros, como les decía, judaizantes han llegado a Galacia y han obligado a todos los cristianos de Galacia a circuncidarse y aceptar la ley de Moisés. Pablo se enfada muchísimo. De ahí la famosa expresión, insensatos Gálatas. ¿Quién os ha engañado? Si vais bien, ¿por qué volvéis nuevamente al yugo de la esclavitud, al yugo de la ley? ¿Por qué es importante esto para conocer la cronología de Pablo? Porque estos judaizantes no solamente han obligado a circuncidarse, a acoger la ley de Moisés a los Gálatas, sino que además han puesto en cuestión la autoridad de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Acaso Jesús eligió a Pablo cuando eligió a sus apóstoles? ¿Quién es Pablo? Entonces Pablo, para defenderse y para defender o para ilustrar a los Gálatas, lo primero que hace, capítulos 1 y 2 de la carta, es un recorrido autobiográfico. Cuenta quién era antes de la experiencia de Damasco, qué es para él la experiencia de Damasco y qué sucede después. Y cómo Dios ha ido acompañando ese itinerario, dirá él la famosa expresión de Gálatas. Y por último se me apareció a mí como un aborto, fuera de ti, fuera de los 12, pero se me apareció. Él lo hace para, en primer lugar, subrayar su autoridad para poder después exhortarles. Por eso los datos de Gálatas, si bien son ciertos, porque Pablo está narrando su autobiografía, hay que ponerlos un poco en cuestión en cuanto que la carta en sí es de defensa, es una carta apologética, Pablo se está defendiendo. Bien, Hechos de los Apóstoles, historia de Pablo pero teologizada, Gálatas, Pablo cuenta su autobiografía pero condicionada por una problemática. ¿Qué han hecho los estudiosos? Hacer converger los datos de Hechos de los Apóstoles con los de la carta a los Gálatas. Y obtenemos un poco así con una datación aproximada. ¿Cuál es el dato más seguro que tenemos? El dato más seguro que tenemos es el que hace referencia a el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo va a Corinto y por una cierta problemática dentro de la ciudad, Pablo es llevado delante del procónsul Junio Julio Galión, que no me sonará de nada, pero si les digo que era el hermano de Séneca, ya parece que el hermano de Séneca. Si le preguntamos, es un dato que nos da Lucas en Hechos de los Apóstoles, a la historia, ¿Séneca tuvo un hermano procónsul en el sur de Grecia, en la provincia de Acaya? La historia nos dice sí. ¿Y en qué periodo fue procónsul? Entre los años 51 y 52. Porque el mismo Séneca dirá que por una enfermedad su hermano tuvo que interrumpir el mandato de procónsul. Por tanto, el único dato seguro que tenemos es que en torno al 50-52 Pablo permaneció 2 años en Corinto. Y es muy interesante ese dato, porque la carta más antigua que conservamos de Pablo, Primera Tesalonicenses, está escrita desde Corinto. Por tanto, a la carta más antigua que conservamos sí le podemos poner fecha.
Y a partir de ahí reconstruimos hacia atrás y reconstruimos hacia adelante con los datos, insisto, que ofrecen Hechos de los Apóstoles y Gálatas. La conversión se dataría en torno al año 36. No se asusten con 36. Lo más interesante de esto no es, gracias a Dios está un poco más oscuro, los años, cuanto los hechos, la sucesión de los acontecimientos. Después viene la visita a Jerusalén, después de Damasco, donde él dice que subió 3 años después de la experiencia de Damasco para conocer a Pedro, y estaba allí Santiago, que era el que presidía la comunidad de Jerusalén. Después nos dice, se nos habla de un periodo en Cilicia, no sabemos bien qué. Un gran estudioso de Pablo Engel dice que podríamos hablar de los años desconocidos. Lo interesante es que Lucas nos dice que en un cierto momento Bernabé, que es un personaje muy importante y hablaremos de él en la vida de Pablo, aunque luego en la vida de la iglesia queda un poquito más, pero es muy interesante como personaje, es más desconocido. Bernabé fue, lo buscó, lo encontró y se lo llevó. Es muy interesante que Lucas utiliza estos 4 verbos. Fue, lo buscó, lo encontró y se lo llevó. Porque utiliza los mismos verbos que en la parábola de la oveja perdida y el buen pastor. Fue, la buscó, la encontró, se la puso sobre las hombros. Por tanto, Pablo estaba ahí, podríamos decir, realizando una misión, sí, estaba dentro de la iglesia, pero en solitario. Y Bernabé ayuda a Pablo a incorporarse a una comunidad, la comunidad de Antioquía. Antioquía de Siria en la época, en la actualidad Antaquia, al sureste de Turquía, cercano de la frontera de Siria. Es la comunidad de Antioquía la que envía, también tendremos que analizar ese texto, a Pablo al primer viaje misionero. No me detengo. Después del primer viaje misionero surge ya el problema con que quienes mayormente han acogido el Evangelio no vienen del judaísmo, sino del paganismo, y surge el problema con nuestros amigos invisibles aquí, judaizantes. Y por tanto la Asamblea de Jerusalén, después de la Asamblea de Jerusalén el segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, lo seguiremos viendo en la medida que podamos, he ido incluyendo a lo mejor aquí entre ellos la escritura de las cartas, Primera Tesalonicenses, Gálatas, Filemón, Filipenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, se repiten porque no se sabe exactamente la datación. Lo interesante es que, volviendo a Jerusalén, es arrestado en Jerusalén, encarcelado en Cesarea, hasta aquí nos acompaña Lucas en el relato de los acontecimientos, permanece allí durante 2 años, es enviado a Roma, 2 años de custodia vigilada en Roma y muerte en Roma, en torno al verano del 64, en el tiempo de enero. Pero claro, este apartado no está ni en Hechos de los Apóstoles porque no le interesa, recuerdo, teológicamente a Lucas, y evidentemente no está en las cartas de Pablo. ¿De dónde extraemos el tipo de muerte de Pablo? De un apócrifo del siglo III que se llama Actas del Martirio de Pablo. ¿Vale? El lugar, el Fontane, toda la tradición en torno a la cabeza que es cortada y da 3 botes en el suelo, del cual surgen 3 fuentes, todo eso pertenece a la literatura apócrifa. Luego se ha quedado como tradición en la Iglesia. Lo que sí es cierto que Pablo es enterrado en la Vía Laurentina y que allí surge después lo que conocemos como la Basílica de San Pablo II. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos acabado. No, creo que así. No. Esto es simplemente un aperitivo para que sepamos un poco dónde estamos. Ahora, vamos a la infancia de Pablo. Para ubicar geográficamente a Pablo, primera parte, hay que ubicarnos geográficamente nosotros.
Por tanto, Pablo nace en una ciudad que se llama Tarso, en la provincia de Cilicia. Esto era Asia Menor en la época, actualmente es Turquía. Provincia de Cilicia. Palestina, Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante porque va a configurar la personalidad de Pablo. Que Pablo nace en una familia judía, él lo dice, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al cumplimiento de la ley perfecto, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, o sea, tiene todo el pedigrí judío, pero en la diáspora, no en el territorio de Israel, en la diáspora. ¿Por qué es importante esto? Porque en la época Tarso es una ciudad importantísima, tenía al menos 2 millones de habitantes. No pensemos que era un pueblín. Ahora va uno a Tarso y, en fin, queda un poco impresionado de los chicos que quedado. Pero era una ciudad importante en la época, que tenía una colonia evidentemente judía. Y Pablo, de religión judía, culturalmente es helenista. Y esto lo vamos a ver en las cartas. Él mismo, para narrar su vocación, cuenta que él se sintió alcanzado por Cristo. Y una cosa hago, continúo la carrera. Es decir, pone el ejemplo de la carrera en el estadio para describir la propia vocación. Yo aseguro que en Palestina no había estadios para correr. Es decir, que mucho del imaginario paulino responde a este mundo. El imaginario religioso aquí, pero el imaginario cultural lo bebe de aquí. Y pensemos que en ese momento todo esto forma parte del Imperio Romano. Luego Pablo, de religión judía, de cultura helenista, está sometido a la administración y al derecho romano. Es un hombre de 3 culturas, lo cual es un gran potencial en la época para llevar adelante la misión que tiene. Como decía, es judío en la diáspora y es en esta ciudad de Tarso donde Pablo va a recibir su formación elemental. No sabemos exactamente, si sabemos por sus cartas, ¿vale? Si sabemos por sus cartas que está formado, eso está claro. Pero no sabemos si siguió este proceso. Yo simplemente pongo aquí cuál es el proceso que sigue un niño judío en ambiente helenista de formación, o un niño judío. La primera etapa es ir solo los varones, en la época, es ir a la llamada escuela elemental, la casa del libro, donde el niño lo único que hace es memorizar la Sagrada Escritura, la ley, memorizarla. ¿Dónde estudia Pablo? En Tarso. Su lengua religiosa es el hebreo, pero ¿cuál es la lengua de Pablo? El griego. El griego. Las cartas están escritas en griego. Pero lo más sorprendente es que Pablo siempre cita la versión griega de la Biblia, los 70. No cita la versión hebrea. ¿Qué nos dice eso? Que lo que aprendió del chico fue la versión griega. Y es la que le sale espontáneamente. Esta primera fase, como he dicho, es solamente memorizar. La idea del judío es que el texto, la escritura, habite dentro de ti, sea posesión tuya. De ahí que cuando para la memorización hacen un movimiento que habrán visto algunas veces en el muro de las lamentaciones. Cuando la palabra de Dios entra en el cuerpo reconoce esa palabra de Dios y no puede quedar parado, es decir, tiene que reaccionar en forma de alabanza a esa palabra que va recibiendo a través del oído, que después baja al corazón y que después tiene que salir, comunicarse a través de las acciones de las manos. Esa es la dinámica de la palabra de Dios para un judío, ¿no? El niño judío lo aprende en la que se llama la casa del libro. Nosotros llamamos guardería en la época casa del libro, y es todo el estudio, únicamente el estudio de la ley
y el conocimiento de ella. A la edad de 13 años, algunos, no todos, van a la casa de la interpretación, Bet Hamidrash o Bet Talmud. Claro, ese texto que tienen ya como posesión, que saben de memoria, ¿cómo lo interpretan? Hay dos escuelas fundamentales en la época de Pablo, agádica y alálica, esto es un detalle menor, son dos corrientes de interpretación, y aquellos que hacen los estudios superiores van a los pies de un maestro a estudiar esto. A los pies de un maestro, y esta sala sirve muy bien, porque el maestro estaba donde estoy yo y ustedes están a mis pies, más abajo. De ahí la expresión cuando alguien en el Evangelio, María, por ejemplo, Marta servía y María se encontraba a los pies de Jesús. Es decir, a la escucha, aprendiendo. Es la actitud discipular por excelencia. Los discípulos tenían un maestro. En un tercer momento llegaba el momento de la semica, es decir, la comunicación o la autorización de enseñar según la tradición de Moisés. Y se realizaba por medio de la imposición de manos. Vale, vamos a examinar a Pablo. Pablo ha ido a la escuela elemental. Ya les he dado el dato fundamental. Pues sí, en Tarso, porque cita la Biblia en griego. Pablo ha ido a la escuela un poquito superior. Esto es yo para probar aquí. Sí, porque él mismo dirá que estudió en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Entonces, hombre, si lo dice Pablo, no seré yo que lo ponga en duda, ¿no? Tenemos a Pablo aquí. Pablo era rabino, había sido autorizado para enseñar. De esto no tenemos ningún dato. De esto no tenemos ningún dato. Quizá caminaba hacia eso, pero algo sucedió en su vida, que ahora veremos. ¿Qué es lo interesante de esto en la formación de Pablo? Porque según los datos que tenemos, la primera parte, está claro, la hace en Tarso, de niño, pero la segunda parte ya la hace en Jerusalén, porque dice que estudió a los pies de Gamaliel en esta ciudad, y se refiere a Jerusalén, ¿no? Está dando su testimonio. Dos espacios culturales diferentes, que quiere decir que a un cierto punto en la vida de Pablo, después de esta escuela elemental, sabemos que tenía una hermana que vivía en Roma, porque un sobrino suyo le salva de la muerte. Todo lo que se puede saber leyendo la Biblia. Todo el árbol genealógico aquí. Vale, pues Pablo va a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel. Pero veamos un poco esa infancia de Pablo. Él dice, yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no oscura de Cilicia. Una ciudad importantísima, conocida por las letras, nuevamente en Hechos de los Apóstoles, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad de Jerusalén, segunda etapa, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Como les decía, ha pertenecido a estos tres mundos distintos: religión judía, culturalmente helenista, la trama político-administrativa del Imperio Romano. Ahí se encuentra Tarso, y Jenofonte la llama ciudad grande y feliz. Ciudad grande y feliz. Lo característico de la región es la fabricación del cilicio, que va a ser el oficio de Pablo. Y esto, que puede parecer un cotilleo así, es muy importante. Es muy importante en la vida de Pablo. Porque Pablo, para no ser mantenido por las comunidades, lo que hace que es aprender un oficio. Y lo curioso es que el oficio que aprende es el oficio que se aprendía en Tarso. Era fabricante, Lucas dice en griego, eskenopollos, fabricante de tiendas, de tejedor, curtidor del cilicio, que no era el cilicio penitencial, sino que era el pelo de cabra, un tejido de pelo de cabra. Pablo
Fíjense en Hechos de los Apóstoles, nos dice Lucas, que cuando llegó a Corinto, llegó hasta Aquila y Priscila, y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricante de tiendas. ¿Qué es importante? ¿Por qué es tan importante esto? Porque Pablo escribe, pero Pablo trabaja. Día y noche, les dice a los tesalonicenses, trabajamos incesantemente para no seros gravosos. Escribir es caro. Una hoja de pergamino vale el salario de un día. Por tanto, Pablo también trabaja para escribir. Y sus mayores empleadores van a ser este matrimonio, Priscila y Aquila, que la acompañarán en Corinto, la acompañarán en Éfeso, ponen su industria familiar y Pablo trabaja para ellos. Muy interesante esa dimensión laboral de Pablo. Todo esto, además de el primer conocimiento de la Escritura, Pablo lo tiene en Tarso. Tarso es una ciudad muy estratégica, no voy a entrar en detalles geográficos, pero en la época era una ciudad muy importante y si quieren así una cosa romántica, es el lugar donde se encontraron por primera vez Cleopatra y Marco Antonio. De hecho, en la ciudad, si van a Tarso, van a encontrar la famosa puerta de Cleopatra. Ese desfiladero que es estratégico, en la actualidad les invito a recorrerlo por la autovía, que es mucho más fácil que en la época. Bien. A diferencia de Jesús, un detalle muy interesante para conocer a Pablo y los apóstoles, Pablo no era un campesino. Pablo es un urbanita, un hombre de ciudad. Un hombre de ciudad. Y hay que reconocer que la elección de los sitios para fundar iglesias responde a una estrategia urbanística. Grandes ciudades, transitadas por vías importantes que había construido el imperio para el transporte del ejército y de los botines de guerra, pero que Pablo utiliza para que el evangelio vaya recorriendo de un lugar a otro antes incluso de que él evangelice un sitio. De hecho, se lo dice a los gálatas, a los tesalonicenses. Cuando llegamos a vosotros no teníais necesidad de que os evangelizáramos porque ya la palabra había corrido de boca en boca. Muy interesante la composición que vamos haciendo, cultural, muy religiosa, porque al final vemos que el sujeto puede tener capacidades, pero tiene que adquirir conocimientos para luego poder realmente desplegar la misión que despliega. Entre los habitantes de Tarso reina un celo tan grande por la filosofía y por todas las ramas de la formación universal, esto es de Estrabón también, que su ciudad supera tanto a Atenas como a Alejandría y a todas las demás ciudades en donde hay escuelas y estudios de filosofía. Pablo, judío, vivió aislado, llegó a entrar en contacto con este mundo filosófico. No podemos detenernos en todo, pero algo hay en las cartas, ¿no? Algo hay en las cartas. Todo aquello que de bueno, perfecto, verdadero, examinarlo y quedaos con lo bueno. Es bastante filosófico, ¿no? Bien. Pablo se forma a los pies de Gamaliel, en un segundo momento en Jerusalén, y en ese momento ya más adolescente, incluso ya rondando los 20 años, Pablo se convierte dentro del judaísmo a un grupo religioso, o entra a formar parte de un grupo religioso, los fariseos. Dice él mismo, si alguno cree poder confiar en la carne, más yo. Es decir, si alguno tiene méritos de algo, los tengo yo. Y hace aquí su currículum, ¿no? Circuncidado al octavo día, como les decía antes, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos,
en cuanto a la ley fariseo. Y en Gálatas añade una cosa más. Y de entre los de mi edad, el mejor. No sé si había alguna duda. Por si alguien tenía alguna duda, es importante. Por tanto, Pablo entra a formar parte de este grupo religioso dentro de la comunidad judía que saben que se caracterizaba por una gran diversidad. Teníamos los saduceos, los fariseos, los esenios. Yo no me puedo centrar a explicar estos grupos, pero sí es cierto que nosotros tenemos un concepto de fariseos condicionado por la lectura del Evangelio. Los evangelistas tienen también una intención, insisto, teológica, pero los fariseos no eran tan malos. Había fariseos buenos. Había fariseos buenos. Pablo se considera un fariseo bueno. Nosotros incluso decimos que fariseo es, ¿no? Para decir que es falso, ¿no? Pero en realidad el fariseo era muy querido por el pueblo. Después de la guerra de los macabeos, los fariseos eran esa defensa de la ley en cualquier situación. Y cuando el pueblo era sometido por Antíoco IV Epifanes, que quería helenizar, lo hemos leído en los libros de los macabeos hace poco en la liturgia, ¿verdad? Quería helenizar el pueblo de Israel. Los que permanecieron fieles fueron un grupito que se llamaban los Hasidim, los píos, los devotos, que son los precursores de los fariseos. Por tanto, los fariseos, agarrándose a esa tradición religiosa, son aquellos que deciden que hay que vivir la ley en medio del pueblo, enseñando al pueblo a vivir la ley. ¿Vale? Los esenios, en cambio, que proceden, que tienen el mismo origen, deciden que es imposible vivir la ley en medio del pueblo, que es mejor retirarse al desierto, al mar muerto, a Qumran, y allí en una comunidad ser signo de qué significa vivir esa ley. Los saduceos pertenecen ya a la élite, tienen eran menos queridos y generalmente se pegaban a lo que decían los fariseos para tener al pueblo de su parte. No puedo entrar en los detalles doctrinales, solamente les pongo un texto para que vean cómo Pablo astutamente, en Hechos de los Apóstoles, se sirve de su condición de fariseo para enfrentar a saduceos y a fariseos. Pablo es llevado ante el tribunal y como se dio cuenta de que le iban a condenar, dice el texto, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Al decir esto se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Por tanto, es un texto muy interesante conocer bien qué creía un fariseo, porque para Pablo el anuncio de Cristo resucitado no es un problema. Que haya resucitado Jesucristo no es problema, porque él cree en la resurrección. Esto es importante. Para un saduceo mucho más problema. ¿Vale? Vale. A un cierto punto, dentro de su ser fariseo, Pablo persigue a la iglesia. Es que esto es un poco... Vamos a tratar de entenderlo bien. No se trata de hacer un cálculo de qué significa perseguir a la iglesia en cuanto a víctimas. Si Pablo mató o no mató es un dato que no sabemos. Lo que sí sabemos claramente es que él mismo dice en Gálatas: cuán encarnizadamente perseguía yo a la iglesia de Dios. Punto. Porque él considera que le decía... Que Pablo perseguía a la iglesia es un dato que está más que probado. Sea en las cartas conocidas como protopaulinas, sea por otros testimonios eclesiales, como por ejemplo Hechos de los Apóstoles.
Pablo era perseguidor de la iglesia. Pero hay que preguntarse por qué Pablo perseguía a la iglesia. Es decir, en qué manera la iglesia, la predicación de los cristianos en Jerusalén, porque la persecución fue a los cristianos helenistas, judíos helenistas, judíos que venían de la diáspora, ¿como quién? Como el mismo Pablo. No se persigue a los apóstoles en la primera persecución. El primero que muere, iba a decir, lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí a uno que se llama igual, es Esteban, ¿no? Por tanto, Esteban es Estéfanos. ¿Qué significa? Coronado. Coronado. Corona. Estefanía. ¿Vale? Nombre griego. La primera persecución a los cristianos helenistas. Muy interesante también cuál es la dinámica de la persecución, porque para Lucas, que es tan positivo en todo, a mayor persecución, mayor difusión del Evangelio. Persiguen en Jerusalén, se van a Galilea. Persiguen en Galilea, se van a Siria. Persiguen en Siria, se van a Antioquía, ¿no? Van progresivamente extendiéndose a causa de las persecuciones. Pero bueno, estamos con el punto de que Pablo persigue a la iglesia. El hecho es indudable, quizá está muy mitificado en las películas. Pablo es un hombre formado. Pablo teológicamente tiene que percibir algo que no funciona en la predicación de la iglesia. ¿Y qué es lo que predican los cristianos de los orígenes? Que Cristo ha muerto y ha resucitado, y que aquel que ha muerto en la cruz es el Mesías, ¿no? Y que lo que salva es creer en él. Dile eso a un judío. Primero, que el Mesías es un crucificado, y en segundo lugar, que realmente no te salvas por el templo, por los sacrificios, sino por creer, ¿no? En Cristo resucitado. Pues ahí tenemos los motivos. Pablo es un fariseo honrado, cumplidor, que persigue a la iglesia. Él dice, por celo. El celo es un atributo divino en la Biblia. El celo es la pasión de Dios por su pueblo. Estoy celoso de ti, Israel. ¿De acuerdo? La cuestión es que cuando este atributo divino nos lo apropiamos nosotros, para defender los derechos de Dios, que no se puede defender, estamos autorizados para todo. No hace falta poner ejemplos, porque muchas veces, por desgracia, los encontramos en muchos espacios religiosos, ¿no? Para defender los derechos de Dios, bueno, pues pasamos por encima de la vida de los demás. Pablo dice que perseguía por celo. A Pablo le parece una herejía, una apostasía a la fe cristiana, y reacciona celoso, como digo, por los derechos de Dios y de su ley. Si el fariseo es el que se dedica a cumplir la ley y hacerla cumplir a los demás, y tú le cuestionas el valor de la ley, porque no te salva el cumplimiento de la ley, sino creer en Cristo muerto y resucitado, ¿dónde se sostiene entonces la vida de un fariseo? ¿Para qué sirve ya un fariseo? Es decir, es que la predicación cristiana era un poco molesta. Era un poco molesta en este ámbito, ¿no? Y se veía amenazada por la predicación de los cristianos, insisto, helenistas. Dan dos explicaciones, que algo he aludido ya. Una de tipo mesiánico. Es decir que el ungido de Dios. Nosotros decimos muy tranquilamente una expresión que acuña Pablo. Cristo crucificado. Lo decimos muy tranquilamente. Eso a un judío es como dos palabras contrarias. Porque Deuteronomio 21-23 dice, maldito el que cuelga del árbol. Nosotros decimos que el ungido de Dios es un maldito de Dios. Son dos términos
que se contradicen. Eso en literatura, no sería bien, no, se llama oxímoron, ¿no? Son dos términos contrarios que hacen una definición. Precisamente esto va a ser el centro de la predicación paulina. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para nosotros fuerza de Dios. Pues aquí estamos, en el escándalo. ¿Qué es un escándalo? ¿De dónde viene la palabra escándalo? Es una piedra en el camino que ponían los ladrones para hacer pararse a las caravanas y poder robarles. Por tanto, es algo, cuando decimos que algo escandaliza, es un tropiezo, algo que me hace tropezar. Presentan a un crucificado que es un maldito de Dios como el Mesías. Eso no lo puede tolerar un judío, pero menos un fariseo. Porque la ley dice lo contrario. Maldito el que cuelga de la cruz. Y luego, en segundo lugar, como he dicho, salvífica, soteriológica. Es decir, Pablo persigue a la Iglesia porque el centro de la predicación, la salvación, todo está centrado en la muerte y resurrección de Cristo. Es eso realmente lo que salva. Por tanto, la ley es relativa, lo verán en Gálatas, no es que la ley sea mala, pero es relativa, no tiene ese poder salvador que tiene la fe en Cristo muerto y resucitado. Y Pablo intuye también qué consecuencias tiene para el cumplimiento de la ley, para el templo, para la idea farisea de religión, y la combate. Y encontramos a Pablo, que nos dice el texto, que va camino de Damasco persiguiendo a los cristianos, a esa comunidad de Damasco, que luego será la comunidad que le bautice. Y es cuando llega a Damasco donde Pablo tiene la experiencia de Cristo resucitado. Bien, para ver qué es la experiencia de Damasco, vamos a tener dos fuentes. Hechos de los Apóstoles, que nos narra qué sucede. Todos conocemos los textos, pero bueno, voy a ir diciendo un poco qué es lo que dicen los textos. Hay tres textos. Pablo o Saulo, que significa pequeño. Saulo va a Damasco con cartas del sumo sacerdote para apresar a los judíos cristianos. Y cuando se está acercando a la ciudad, dicen los textos que de repente le envuelve una intensa luz que proviene del cielo. En dos textos se nos dice que era mediodía, estamos en Hechos de los Apóstoles. En el segundo texto se nos dirá que vio a Cristo. Por tanto, primera cosa fundamental, la experiencia de Damasco es una cristofanía, un encuentro con Cristo. ¿Vale? Saulo cae a tierra. Hay un tercer texto que nos dirá que también sus acompañantes. Una voz pregunta a Saulo por qué le persigue y Saulo le pide que se identifique. Siempre tiene un matiz muy interesante como vocacional porque se repite dos veces el nombre, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen, no? Samuel, Samuel, Jeremías, Jeremías. Dios cuando llama parece que sabe que a la primera somos sordos y ya directamente dice dos, ¿no? Y Saulo le pide que se identifique. ¿Quién eres? Cristo se da a conocer mediante su voz, experiencia personal, oída solo por Saulo. Saulo pregunta qué ha de hacer y Cristo le ordena que vaya a la ciudad donde se le dirá lo que tiene que hacer. Es decir, Dios llama y llama para una misión. Es decir, Dios no te llama por el gusto de decir qué bien que me ha llamado Dios, sino que Dios llama para. Pero es muy curioso los relatos de Lucas, porque encontramos como dos versiones, que no son incompatibles, sino que tiene, es más, enriquece lo que es la experiencia de Damasco. Por un lado, alguien va a decir a Pablo cuál va a ser su misión.
En la ciudad se le dirá lo que tiene que hacer. En Damasco Saulo está ciego, 3 días sin comer ni beber, y se encarga a Ananías que vaya al encuentro de Saulo. Por otro lado, en otros textos, Cristo resucitado le dice qué es lo que tiene que hacer, porque la misión de la Iglesia es misión de Cristo. Pero es muy interesante eso. Vamos a encontrar a Cristo que le dice: tú eres el apóstol de los gentiles, tienes que ir a ellos. Aquí, en cambio, como veis, Ananías, un mediador, va a actuar dándole a conocer a Saulo su misión. La misión viene de Cristo, pero la misión es mediada a través de la comunidad eclesial. Son dos realidades que no son incompatibles. Tenemos aquí un periodo de, iba a decir ayuno, de ceguera y ayuno. Muy interesante esta imagen para Lucas, el ver, el no ver. Pablo ve, deja de ver, y cuando vuelve a ver, entra en la comunidad. No olviden que Lucas es el de los discípulos de Maús, que no reconocen a Cristo, y cuando partió el pan se les abrieron los ojos, ¿no? Es decir, hay un conocimiento, aquí hay un proceso que ciertamente en un relato está contado narrativamente, pero es un proceso espiritual, del ver de una manera, dejar de ver y ver una realidad nueva, que es, fíjense con qué rapidez recibe la imposición de manos, entra en la tradición de la Iglesia. Hemos visto que esto en el mundo judío se hacía con los adultos en la fe para que pudieran enseñar, recobra la vista, recibe el Espíritu Santo, confirmado, bautizado, todo. Evidentemente, no sé yo qué opinarían los de catequesis de este proceso de catecumenado así tan acelerado, pero es así. Y recibe la misión y marchando, ¿no? Evidentemente son narraciones. Si nosotros queremos saber qué sucede, pues esto ya lo conocíamos, ¿no? Lucas tiene una imagen de lo que sucede desde fuera. Pero el texto, que a mí me parece más sugerente para ver cómo Pablo vive interiormente esto y qué supone para Pablo la experiencia de Damasco, lo encontramos en Filipenses 3. Lo hago en 5 minutos y concluimos por hoy. La primera parte ya la hemos leído. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable. Si se fijan, Pablo se pone 7 medallitas. Son como 7 condecoraciones, ¿no? 7 méritos. ¿Cuántas son 7? Que para un judío indica la totalidad, la plenitud, la perfección. Es decir, yo era lo más. Lo más. Vale. El punto de inflexión llega en el versículo 7. Pero, esa es la experiencia de Damasco, ahí empieza. Lo que era para mi ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Hay en la vida de Pablo esta experiencia que lo que hace es subvertir los valores. Hay un cambio en la escala de valores. Muy interesante, porque Pablo lo que está diciendo es que el encuentro con Cristo necesariamente supone un cambio en la escala de valores. Y lo que para mí era lo más, que es todo lo que he dicho anteriormente, ahora no significa nada. Y más aún, juzgo que todo, después de la experiencia de Damasco, es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahora todo se orienta, mi gran bien, donde yo pongo todas mis fuerzas, es en el conocimiento de Cristo. Por quien perdí todas las cosas, todo lo que yo era. Y las tengo por basura. No voy a especificar mucho este término, es mucho más fuerte en griego, mucho más fuerte, ¿no?
Quizá el más cercano fue San Jerónimo, que lo traduce en latín por estércola. ¿Vale? Pablo utiliza una imagen más de la vida cotidiana, ¿no? Como los excrementos que se echaban por la ventana. Había retretes de la época, ¿no? Se echaban por la ventana. Eso es. Toda mi vida pasada es eso, en comparación con qué? Con lo que yo he encontrado. Y con la dedicación al conocimiento de Cristo. Las tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí tienen la clave de la predicación paulina. Y ser hallado en él, no con la justicia mía, no con lo que yo cumplo. Yo no mercadeo con Dios, es lo que está diciendo Pablo. Yo hago esto, 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 igual a salvación. Dios no me puede condenar. Pablo está diciendo, esa es mi justicia. Sino la que viene de la ley, sino la que viene de la fe. La salvación es gratuita. Me la ofrece Dios. Y entonces me dirán, ¿cuál es el punto? Entonces, los mandamientos, la ley. Para Pablo, lo que está diciendo es que sí tienen un valor. Pero como respuesta a algo que Dios me da. Sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, que no es una justicia mía, sino que Él, en Cristo muerto y resucitado, será una expresión muy paulina, somos justificados, somos salvados. Es muy interesante porque Pablo lo que está diciendo es que en realidad la fe exige una respuesta a Dios. Los romanos dirían un hábitus, una forma de vida. ¿Que cuál es? Los mandamientos. ¿No? Apoyada en la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección, que es lo que salva, y la comunión de sus padecimientos. Está diciendo, claro, mi vida es reproducir el misterio de Cristo. Mi vida es morir y resucitar. Acompañar a Cristo, sí, recibir el poder de su resurrección, pero también dar sentido a los padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Muy interesante porque está diciendo, el encuentro con Dios me pone una tarea, es una tarea, ¿no? Es decir, no es un momento puntual en la vida, es el inicio de algo. El inicio de algo. El reconocer que Él me salva, el reconocer que yo estoy llamado a responder a ese encuentro, por medio del conocimiento, asimilando que en mi vida reproduzco su muerte y su resurrección. Y es muy interesante sobre todo la parte final, porque nos consuela mucho. Dice Pablo, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto. Bueno, pues si lo dice Pablo, bendito sea Dios. Si no, ven la imagen, que continúo mi carrera, por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Esto es Damasco. Cristo ha alcanzado a Pablo. Y tenemos la imagen en la cabeza de que Pablo va corriendo en el estadio y Cristo le supera. Tienen esta imagen, ¿no? Y Cristo va adelante. Y ahora la vida de Pablo es correr detrás de Cristo. Pero, ¿cuál es el impedimento mayor que puede tener uno que corre? Volver la cabeza. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Entiendo que esto, como decía antes, es una tarea. Pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás. Si yo vuelvo, pierdo el ritmo. ¿Qué es lo que ha dejado atrás Pablo? Circuncidado al 8º día del linaje. Todo lo que yo era. Y me lanzo a lo que está por delante, que es Cristo. Corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Esto es lo que ha vivido interiormente Pablo en esa experiencia, que es un encuentro con Cristo,
que se convierte en una tarea existencial para toda la vida, pero que no implica olvidar lo que dejé atrás y lanzarme a lo que está por delante. Exactamente lo encuentran igual, parecido, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Cuál es la pregunta de Nicodemo? ¿Cómo puede uno nacer siendo viejo? El problema de Nicodemo no es nacer de nuevo, es siendo viejo. Es esto que Pablo ha definido muy claramente. Olvido lo que dejé atrás. Lo de antes y lo de ahora no puede ser lo mismo. Por tanto, la experiencia de Damasco, como les he dicho, es necesariamente un cambio en la escala de valores, una tarea, y Pablo dirá después, si sigue leyendo el texto en el capítulo 3, es un ejemplo vital. Es decir, Pablo considera que la verdadera vocación cristiana parte de la necesidad de esta transformación en la escala de valores, teniendo como único horizonte a Cristo. Muchas gracias por hoy y nos vemos en el próximo día.